Gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. Informe Enigma. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. El colectivo Anonymous, autodenominado Hacktivistas, es el seudónimo de un grupo de hackers que no tiene una jerarquía ni una ideología definida. Esto es debido a lo poco que se conoce sobre ellos y a la gran cantidad de miembros que tienen alrededor del mundo. Bajo el lema Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos y esperamos, estos piratas informáticos han puesto en jaque a los gobiernos e instituciones que consideran que violan la libertad de los ciudadanos. Pero han llegado a un punto en el que al parecer el objetivo somos nosotros. Conozcamos ahora, de la mano de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, escritor e investigador, quién son realmente estos individuos ataviados con la máscara de Guy Fawkes, famoso personaje por ser uno de los integrantes que intentó asesinar al rey Jacobo I en la fallida conspiración de la pólvora en 1605.
Atención ciudadanos del mundo. Deseamos llamar su atención, esperando tomen en cuenta las siguientes advertencias. Si eres un activista disponible o un tipo que solo quiere proteger su libertad de información, entonces únete a la causa y desconectemos a Facebook por el bien de nuestra privacidad. Facebook ha estado vendiendo información a agencias del gobierno y dando acceso clandestino a empresas de seguridad informática para que puedan espiar a las personas de todo el mundo. Algunas de estas empresas están trabajando para gobiernos autoritarios, como esos de Egipto y Siria. Todo lo que hagas en Facebook se queda en Facebook, sin importar las configuraciones de privacidad. Eliminar tu cuenta es imposible, incluso si eliminas tu cuenta, toda tu información personal permanecerá en Facebook y puede ser recuperada en cualquier momento. Cambiar la privacidad de tu cuenta para hacerla más privada es un engaño. Facebook sabe más de ti que tu familia. No puedes esconderte de la realidad en la que te encuentras viviendo. Facebook es lo opuesto a la causa anti-SEC, no estás a salvo de ellos o de cualquier gobierno. Un día mirarás atrás y verás que lo que hicimos ahí fue lo correcto. Piensa por un rato y prepárate para un día que hará historia, el 5 de noviembre del 2011. Este es nuestro mundo ahora, existimos sin nacionalidad, sin prejuicios, religión, tenemos el derecho a no ser vigilados, acosados y a no ser usados. Tenemos derecho a no vivir como esclavos de nuestros gobiernos. Su tan querido medio de comunicación será destruido. Somos Anonymous, somos Legión, nosotros lo perdonamos, nosotros lo olvidamos, espérenos. Menuda información tienes aquí. Existe una realidad paralela a nuestro mundo, donde no todo es lo que parece. Bienvenidos a Siberia Oscura, la parte más tenebrosa de la red, con Eduardo Casas Herrera. You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. I'll say it for you. Riders on the storm. Y hoy de nuevo nos visita nuestro compañero Eduardo Casas Herrera. Eduardo, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí dispuesto a contar lo que se pueda contar. ¿Con síndrome postvacacional, Eduardo? Un poquillo, a veces un poquillo. Y eso que tengo la enorme suerte de que me gusta mi trabajo, ¿eh? Eduardo, vamos a hablar hoy de unos personajes que se han hecho archifamosos y que tienen un aspecto muy llamativo, ¿no? Esa máscara, o así, lo recordamos casi todo el mundo, esa máscara de Guy Fawkes. Hablamos ni más ni menos que de Anonymous, pero ¿quién son? Ajá. Pues es que es una pregunta para la que hay que ir un poquito hacia atrás en el tiempo. En realidad son el paradigma de lo que se conoce como hacktivismo. Es decir, el uso de herramientas informáticas para realizar ataques contra la seguridad de un dispositivo o de una entidad para reivindicar algún tipo de mensaje social o político. Eso es lo que son, eso es lo que dicen que hacen. Pero vamos, ¿dónde aparecieron? Pues aparecieron en un sitio, en un foro que se llama 4chan, 4chan, o sea, literalmente del japonés 4 hojas. Que 4 hojas, 4chan, es un foro que seguro que algunos de nuestros oyentes lo conocen. Es un sitio bastante anárquico en el que se puede poner casi de todo. Y fue creado en el año 2003 por un estudiante neoyorquino que entonces tenía 15 años, Christopher Poole, que se hace llamar Mood como apodo. Y lo que hizo era un chico al que le gustaba mucho el anime y el manga, y hizo un foro visual o un foro de imágenes muy parecido a los que ya existían en esa época, de tipo para hablar de esto mismo, de cosas japonesas, en Japón, o sea, a imitación de los japoneses. Y el propio sitio web explica que es, literalmente, leo, un foro sencillo basado en imágenes donde cualquiera puede publicar comentarios y compartir imágenes. Hay apartados dedicados a una variedad de intereses, desde la animación japonesa y su cultura a videojuegos, música y fotografía. Los usuarios no necesitan registrarse ni crear una cuenta antes de participar en la comunidad. Y en esto último, de los usuarios no necesitan registrarse, es de donde salió el nombre de lo que hoy conocemos como Anonymous, y ahí se conocían como Anon o Anonymous. El foro creció de una forma exponencial, casi se le va de las manos. Bueno, el tiempo se le fue de las manos porque era incapaz
administrarlo, de gestionarlo, y aparecieron pues contenidos pseudo-legales o a veces incluso ilegales que le trajeron algún perjuicio hasta que los consiguió controlar. Hoy en día todavía está bordeando la legalidad en algunos casos. Esto no es obra, eso hay que tenerlo claro, no es obra de los administradores que hacen lo que pueden, como de los usuarios de 4chan. De hecho, es habitual ver fotografías, digamos, sensuales de chicas que todavía, hay también chicos, pero más chicas que todavía no han cumplido la mayoría de edad, por ejemplo, y que puede traer algún lío. Y fue también la cuna de los primeros memes que hoy son tan conocidos en Internet y que todos o casi todos los usamos o los comentamos de vez en cuando, incluyendo entre otros Pedobear, o sea, el osito pedófilo, una parodia de los depredadores sexuales de menores. Así que 4chan tiene algo parecido hasta cierto punto en España, que sería Forocoches, para que nos hagamos una idea, ese tipo de ambiente, ese tipo de forma de ser. Y como decía, Anonymous son aquellos que no se registran, que participan en el foro sin registrarse, cuya única forma de estar asociados al foro es que entran y publican. Y ahí se coordinaron para realizar sus primeros ataques, que ya fue en el año 2006 y 2007, cuando hicieron lo que se llama un ataque de denegación de servicio, es decir, mandar tantas peticiones a un sitio concreto que éste sea incapaz de atenderlas y se desconecte. Es una de las herramientas más simples de usar por los, no los quiero llamar hackers, sino por los especialistas en seguridad informática que tienen una cierta mala intención. Y este ataque de 2006 y 2007 fue para el programa de radio de Hal Turner, un supremacista blanco que, por cierto, acabó en prisión un par de años después por las amenazas que profería. El ataque fue muy sencillito, porque además de la parte de denegación de servicio, saturaron el teléfono del programa con llamadas de broma. Causaron la caída de la página web y Hal Turner demandó a 4chan y no consiguió que se aplicaran ni siquiera medidas cautelares. Su siguiente triunfo, de estos que todavía no se hacían llamar Anonymous, simplemente se coordinaban dentro de la página de 4chan, pues fue descubrir la contraseña y utilizar el correo particular de Sarah Palin, que era la entonces candidata republicana a la vicepresidencia, el año 2008. Y sabemos que hoy han hecho algo muy parecido con el con el correo electrónico oficial de un juez, que llegaremos más adelante a cómo hacen esas cosas. Pues bueno, los autores de este ataque a Sarah Palin decían defender la libertad y los derechos humanos, aunque desde luego lo que estaban haciendo era más bien restringir la libertad de un tercero, aunque no les cayera bien o no nos cayera bien. Pues bueno, fue en 2008 cuando empiezan a desarrollar la identidad propia. Adoptan el nombre de Anonymous y una bandera, que la bandera, si la has visto alguna vez, pues muestra a un hombre vestido de traje y en vez de cabeza tiene un interrogante, como señal, y esto es importante, de que no tiene ningún líder ni ningún ideal. Y tienen un lema que suelen emplear en todos sus comunicados, que una parte dice: el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Por supuesto, el icono que más se les identifica, como tú has dicho, además de la bandera, que no la conoce mucha gente, es la máscara que se ponen cada vez que hacen un comunicado en alguna red social o en algún portal de vídeos. La máscara que creó el dibujante Alan Moore para su cómic V de Vendetta, que representa de una forma bastante creativa a uno de los primeros mayores terroristas de la historia, que fue Guy Fawkes, como tú decías, que es un señor que intentó poner una bomba bestial debajo del Parlamento británico y matarlos a todos. Y esto, cuando fue descubierto, no solo representó su muerte, por cierto, sino una persecución de católicos por toda Inglaterra. Otra persecución de católicos por toda Inglaterra. Como también,
Sí, me decías. No, digo que como bien decía Eduardo, Guy Fawkes participó en 1605 en lo que se conoció como la conspiración de la pólvora. Como también bien decía Eduardo, es uno de los primeros terroristas de los que tenemos constancia, ¿no? Y es curioso que estos Anonymous decidan ponerse la cara o la máscara de este terrorista. Sí, yo creo que tiene que ver más con la idealización que hizo del personaje Alan Moore en V de Vendetta, que claro, Alan Moore también es una persona conocida por sus ideas anarquistas y en ciertos modos también extremistas. Y he de decir que me encanta, por cierto, que me suelen encantar sus cómics, en especial Watchmen, me pareció una obra maestra. Y pues bueno, Anonymous han elegido esta imagen de la anarquía, de no tener ningún líder, de no seguir ningún dictado y de que hoy defienden una cosa y mañana la contraria. Y aquí vamos al meollo de la cuestión, porque es que Anonymous no es una organización, no es un grupo de personas que tienen un líder, una junta directiva o una asamblea que digan vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, es una red heterogénea de personas ligeramente interconectadas y no todas entre sí, sino más bien en pequeños grupúsculos que se coordinan para llevar a cabo sus acciones. Y estas acciones no son del grupo, sino tan solo de una masa crítica de ellos, es decir, lo suficientes como para ejecutarla. En algunas acciones pueden ser 2 o 3 personas los que la realizan y en otra pueden ser 20, 25 o 50 personas. Y unos defienden o unos están muy a favor, por ejemplo, por poner unos grupos conocidos de la independencia de Cataluña, y otros al mismo tiempo están muy en contra de la independencia de Cataluña, y cada uno están haciendo acciones contrarias a lo que dentro de Anonymous su grupo contrario está buscando. Así pues, es difícil hablar de que se desmantelan cúpulas o que Anonymous como tal quiere una cosa o quiere la contraria, porque no es así, simplemente es gente que dice ser Anonymous porque se coordinan a través de 4chan, o que ahora ya no lo hacen tanto a través de 4chan porque está muy vigilado 4chan para estas cosas, o simplemente les gusta el espíritu de lo que se movía en 4chan en esa época. Eduardo, ¿se conoce la identidad de alguno de estos llamados Anonymous? Sí se conocen porque a pesar de las medidas de seguridad que toman estos individuos, pues está formado por un grupo, o mejor dicho, son muchas personas, son muchos cientos de personas los que se identifican como Anonymous y hacen acciones como Anonymous. Algunos tienen unos conocimientos de informática suficientemente amplios como para dificultar, que no impedir, pero sí dificultar bastante su localización, es decir, simplemente que sea más costoso localizarlos que el daño que han causado o que van a causar. Entonces no se emplean tantos recursos como haría falta para identificarles. Pero otros son más torpes, cometen errores, y esto de los errores es también muy importante cuando se habla de Anonymous, ya iremos a ello. Y, por ejemplo, el primero en ser condenado fue un estadounidense que se llamaba, de origen ruso, llamado Dmitry Gusniar, de 19 años, que fue detenido y se declaró culpable de alteración autorizada de un ordenador protegido, por lo cual estuvo 1 año y 1 día en la cárcel. En España hubo 7 detenidos, 3 de ellos por los ataques a la web del Senado, el caso todavía está en el Supremo, y los otros 4 por las acciones de represalia por la detención de estos primeros, junto con otros 21 que fueron detenidos en diferentes países latinoamericanos. Respecto a los que son más fáciles de saber su identidad, porque la prensa los ha identificado con nombre y apellidos, pues está, por ejemplo, Jeremy Hammond, también en Estados Unidos, condenado a 10 años de prisión en 2013 por divulgar 5 millones de correos electrónicos de una empresa, y Christopher Waterhead y Ashley Rhodes, de Reino Unido. Estos fueron condenados a 18 y 7 meses de prisión, respectivamente, por atacar las cuentas de PayPal, Visa y Mastercard, por poner algunos casos famosos. Así que, como son un grupo heterogéneo y son tan grande y tan poco conectado,
pues sí que se van deteniendo, pero que se detenga a estos no quiere decir que a su vez puedan hablar de un grupúsculo diferente que está preparando unas acciones diferentes y de los que ellos mismos no saben nada y pueden incluso estar opuestos a lo que hacían. Muchas personas, Eduardo, en varias ocasiones han asociado a estos anónimos con Wikileaks. Sí, tiene que ver, no es que estén asociados con Wikileaks, sino que mantienen una buena relación. Mantiene una buena relación con Wikileaks y con su fundador porque se consideran más o menos dentro del mismo rango de opinión o del mismo rango de acciones. Es decir, nosotros vamos a mejorar el mundo desde una forma opuesta o alejada a los gobiernos y a las organizaciones. Y un poco más o menos pues es lo que dice que hace Julian Assange, o que hacía Julian Assange, aunque ya vimos que no todo es blanco ni negro, tampoco en este caso. Así que sí que es cierto que ciertas partes de Anonymous se apoyan y hablan, y cada vez que Wikileaks está en riesgo y que Julian Assange está en riesgo, amenazan con acciones, como hicieron con ciertas acciones de ataque al gobierno de Ecuador cuando Julian Assange fue expulsado de la embajada, y causaron pues la caída de varias páginas gubernamentales de aquel país. Estos anónimos han dicho absolutamente de todo, que si van a desclasificar el fenómeno OVNI, que si van a desclasificar incluso cosas de John Fitzgerald Kennedy, de todas estas habladurías, de todas estas supuestas amenazas que ellos han hecho. ¿Han llevado a cabo alguna? ¿Han cumplido alguna? Poquito. Han hecho algunas cosas que normalmente no han anunciado antes. Algunas son muy fáciles. Por ejemplo, los ataques de denegación de servicio los pueden anunciar y los pueden llevar a cabo porque son muy fáciles. Es una de las herramientas más básicas. Pero un ataque de denegación de servicio no revela ninguna información, no revela ninguna identidad. Lo que hacen simplemente es desconectar, como decía, desconectar una página web por realizar unos ataques, o sea, una cantidad de peticiones muy grande, más peticiones de las que el servidor puede manejar, y eso lo puede hacer cualquiera que tenga unos recursos, digamos, bajos dentro de lo que es la seguridad informática. Otras cosas que han hecho ha sido revelar el nombre de datos que estaban dentro de bases de datos que han podido atacar, como por ejemplo recuerdo a finales del año pasado atacaron una base de datos de Vox, consiguieron la contraseña y revelaron los datos. ¿Cómo suelen conseguir la contraseña? Pues lo más habitual es mediante algo para lo que sí que hace falta una formación muy, muy pequeñita, que es ingeniería social, formación informática muy pequeña, pero una labia muy grande, que es convencer a otra persona que te tiene que enviar su contraseña. Esto se suele hacer mediante correos electrónicos engañosos que dicen tu contraseña ha caducado, tienes que poner una nueva, por ejemplo. Entonces pones la nueva, pero no estás poniendo la nueva, les estás dando a ellos una nueva contraseña que es la que van a utilizar para tomar el control. Y algo así parece que es lo que se ha hecho con este juez del Supremo, por poner un ejemplo. Hay otras formas que son inyecciones de SQL que son más complicadas, que son páginas web en las que se permite interactuar, normalmente a través de formularios de registro, etcétera, que si no están bien programadas, en vez de poner tu nombre y apellidos, les puedes poner un código que te revele los datos internos. Hoy, si alguien consigue un éxito con eso, es que quien ha programado la página web era un poco chapuzas. Hay que tenerlo en cuenta porque los ataques de SQL son fáciles de contrarrestar o de evitar si sabes cómo, y si has tenido un buen informático que te programara la web. Así que algún triunfo de esta clase sí que han tenido. Revelar informes que no están en internet, pues les va a ser muy difícil porque no tienen forma de llegar a ellos. Han dicho que van a hacer muchas cosas. Recordemos que no es una organización, sino grupúsculos de una organización, y muchas veces han sido perjudiciales. Por ejemplo, una parte de ellos decidió declararle la guerra virtual al Estado Islámico, que se nutre
de la propaganda en la red. Pues con estas acciones causaron daños muy serios a investigaciones que las policías de todo el mundo estaban llevando contra el Estado Islámico, al hacer que desaparecieran cuentas de Twitter que estaban siendo monitorizadas para llegar a un terrorista que luego pues puede realizar acciones, puede suicidarse, puede matar a un montón de personas, y no ha sido detenido porque la forma en la que estaba siendo rastreado pues se ha perdido. Hay que tener en cuenta además que sus errores pueden ser desastrosos para las víctimas. Estoy recordando un vídeo que fue muy famoso, salió en los telediarios, que un hombre de mediana edad estaba realizando tocamientos genitales a una niña en un restaurante de Tabasco, en México. Pues miembros del colectivo realizaron una investigación que apuntó al abuelo de una cría que vivía en Estados Unidos. Imagínate pues lo que representó para ese señor. 3 días después fue capturado el verdadero responsable, que era el padre de la verdadera víctima, que vivía en México y que ingresó en prisión por aquellos hechos. Hoy, ya han pasado años, si buscamos en internet sobre este tema, aparecen más referencias al falso culpable que al verdadero. Teniendo en cuenta lo que representa en la sociedad tener fama de pederasta, pues la vida del abuelo, no solo su honor, sino la vida del abuelo, pues está bastante en riesgo. Y aquí me gusta citar lo que dice la organización belga On Focus, que está dedicada a la protección de la infancia, que es: el trabajo de la policía lo debe hacer la policía y nadie más. De hecho, por sus acciones, Facebook, Twitter y YouTube han eliminado todas las cuentas que detectan de Anonymous, porque no consideran que cumplan los parámetros de sus condiciones de servicio. Antes, Eduardo, has dicho una cosa muy importante, que es que ibas a hablar de cuando Anonymous comete un error. O sea, ¿tan importante es que se equivoquen? Pues ya lo estás viendo pues, con estos ejemplos. Sus errores pues ponen a niños en riesgo. Cuando decidieron atacar varias páginas web de pedófilos, ponen a niños en riesgo porque había investigaciones en curso que se vieron interrumpidas al desaparecer las páginas. Ponen a personas en riesgo al desconectar a las cuentas de terroristas que estaban siendo monitorizadas y que estaban siendo investigadas. Ponen en riesgo a los presuntos culpables y no hacen realmente ninguna función positiva, porque las páginas web que han cerrado y la cuenta que le han cerrado al terrorista mañana aparece en otro sitio, y hasta que vuelve a ser detectada por las autoridades pues pueden causar daños y nuevos niños pueden estar en riesgo. Cuando hablamos de un error, por ejemplo, yo puedo decirte alguna cosa, me puedo equivocar y no haberlo hecho con mala intención. En este caso, Anonymous lo está haciendo a propósito, o incluso ellos han reconocido: nos hemos equivocado. Sí. Reconocen que se equivocan, pero es que el daño ya está hecho. Como te decía, todavía hoy han pasado años y todavía hoy tiene más preeminencia, en este caso, la identidad que revelaron del abuelo de una niña, que la del verdadero culpable, que era el padre de otra niña completamente diferente, que estaba en un país diferente incluso. El abuelo era de Estados Unidos y el padre era en México, que es donde habían ocurrido todos los hechos. Así que sí, sus errores tienen repercusiones, y sí son errores. Si dicen: nos hemos equivocado, no era esta la persona, pero lo dicho, la repercusión ahí está. ¿Hay algo bueno de Anonymous? Es decir, ¿alguna de sus acciones ha podido llevar a algo correcto, a algo bueno? Eso, lo que es bueno y lo que es malo, ya entramos en el ámbito de la ética y de la moral. Entonces, pues es complicado. Depende de lo que se entienda. Dar a conocer problemas sociales, pues sí. Gracias a ellos, pues somos más conscientes de que hay pornografía infantil en internet, que quizá el gran público no lo supiera, de que los terroristas utilizaban Twitter, en el Estado Islámico utilizaba Twitter para esparcir propaganda, entre otras cosas. Pues sí somos más
más conscientes, y eso puede ser hasta cierto punto positivo. ¿Pero colabora eso a una mejor lucha contra el terrorismo, contra la explotación sexual infantil? Pues desde luego que no. Me hace gracia porque ellos se autodenominan activistas de los derechos sociales. Pero lo mismo, un grupo está a favor de los derechos de los homosexuales, como otro grupo dentro de Anonymous está a favor de lo que llaman derechos de la familia, que a veces parece que es limitar los derechos de los homosexuales, por ejemplo. Pero sí, ellos por supuesto que tienen... se consideran que lo que están haciendo es bueno, si no, pues quizá no lo harían. Eduardo, ¿podríamos decir que Anonymous va en descenso o en este caso va en crescendo? Pues es muy difícil de decir. Es muy difícil de decir, desde luego no va a desaparecer ni dejar de actuar de hoy para mañana, ni las acciones policiales o judiciales van a detener a una cúpula. Ni siquiera tienen un canal de comunicación único, sino que tienen muchos. Quizás últimamente estén más de capa caída, o lo estaban más de capa caída, pero de repente pues hacen unas o dos acciones consecutivas como las que están haciendo. Pero es que quienes la están haciendo, las de este año, puede que no tengan nada que ver con los que hicieron las del año pasado. Por ejemplo, lo del el grupo que ha revelado los correos electrónicos puede ser diferente, puede no tener nada que ver con el que atacó la web de Vox, por ejemplo. Hay una frase de ellos que dice: si le das al hombre una máscara, hablará. Si se la quitas, callará como el resto. Eduardo, de este grupo de Anonymous, ¿hay algún español dentro de ellos? Sí, claro que hay españoles. Ya digo que se detuvo a 7, por lo menos a 7 se detuvo. Más, yo estoy bastante seguro que los que están realizando estos ataques a favor y en contra de la independencia de Cataluña y a favor y en contra de ciertos partidos políticos y ciertos jueces son españoles, si no todos, la gran mayoría. ¿Estamos a salvo teniendo Anonymous por ahí suelto? No lo digo porque mucha gente se preocupa, ¿no? ¿Hasta qué punto esta gente solamente ataca a órganos gubernamentales o personajes importantes, o les puede dar en cualquier momento por atacar una cuenta privada de un usuario normal y corriente? Pues a ver, les puede dar en cualquier momento por cualquier cosa, y quizás quien está atacando la cuenta de un usuario normal y corriente tiene el desprecio de los grupos que realizan ataques a entidades, pero cualquiera lo puede hacer. En general, estar en Internet tiene un cierto riesgo de que alguien pueda acceder a nuestro ordenador, al teléfono es más difícil, pero también podría, y leer nuestros datos. Existe. Cualquier persona que tenga suficientes conocimientos de informática, suficientes conocimientos de seguridad informática, puede entrar prácticamente en el ordenador de cualquiera. Podrían entrar en mi ordenador con una facilidad relativamente alta. Sin mucho problema podrían entrar. Ahora, yo tengo algo que les pueda resultar útil, yo les represento siquiera un desafío, pues probablemente no. Entonces, no soy un objetivo tan suculento como lo puede ser un político o alguien con mucha importancia mediática o mucho poder. Bueno, parece que la mayoría de las personas estamos en este sentido a salvo, ¿no? Tenemos una vida más o menos normal, sin nada interesante que les pueda, valga la redundancia, interesar a estos Anonymous. De todas formas, en semanas pasadas han estado realizando, no sé si Anonymous y bajo el paraguas de Anonymous o bajo otro, porque hay muchos grupos similares, han estado realizando ataques en Twitter para quitar con cierto éxito cuentas de Twitter a personas, en este caso implicadas en la lucha feminista, y utilizarlas para poner burradas. Y han utilizado de nuevo unas técnicas de ingeniería social, y en este caso bastante sofisticadas. Decían ser Twitter, con unas cuentas falsificadas bastante creíbles, que habían decidido verificar o dar como verificada la cuenta de una escritora o de una activista, y para ello
necesitaban cambiar la contraseña. Les iban a mandar un código de seguridad y este código de seguridad ellas se lo tenían que decir a la parte y entonces quedaba validada la cuenta. ¿Qué es lo que hacían? Lo que estaban haciendo era un intento de cambio de contraseña. Y cuando intentas cambiar tu contraseña de Twitter, Twitter te manda un número de autorización a tu teléfono para comprobar que efectivamente eres tú. Si tú le das ese número de validación a cualquier persona, esa persona con ese número de validación puede cambiar la contraseña y puede cambiar los datos. Y es lo que utilizaban una vez que se había puesto en contacto. Hola, soy Twitter, te vamos a validar la cuenta. Por favor, para asegurarnos de que eres tú, dinos el número de validación que te hemos enviado. Cuando ellas lo hacían, estos atacantes les quitaban la cuenta y la utilizaban pues para poner cosas ordinarias y a menudo desagradables. Por ejemplo, pues esto lo han estado haciendo a gente que en principio no es tan importante como un político o un periodista. En diversas ocasiones hemos hablado de que estos profesionales de la informática o del pirateo solían moverse sobre todo en ambientes, digamos, de la Deep Web, no la red profunda. Pero aquí vemos que Anonymous tanto le da la Deep Web como la red superficial. Sí, a ver, empezaron en 4chan, de ahí el nombre de Anonymous. Muchos se siguen, o algunos, porque con la edad esto normalmente suele ser gente más o menos joven, no siempre, pero más o menos joven. Pues con la edad... esto ellos lo han ido dejando, ha habido otros que se han sumado a Anonymous y hoy la mayoría de comentarios y de coordinación no la hacen a través de la red superficial, especialmente no lo hacen a través de 4chan porque 4chan saben que ahora está muy supervisado. Entonces se mueven en foros ocultos dentro de la red Tor y dentro de Freenet. Es muy divertido porque buscando información de Anonymous incluso encontramos un vídeo en YouTube que dice cómo unirse a ellos, o sea, como si te dieran unas directrices o parece que es como, bueno, envíame el currículum, ¿no? Sí, pero tiene el valor que tiene y hay que tener mucho cuidado con enviar tus datos a nadie. Si vas a si quieres ser un hacktivista, ¿para qué necesitas dar tus datos a alguien que no sabes quién está al otro lado y que puede que le estés dando control sobre tu ordenador o sobre tus dispositivos? Porque es algo que hacen mucho, por cierto, los especialistas en seguridad informática, los que se autodenominan hackers, para diferenciarse de los lammers, o sea, los torpes, los tontos, los pardillos, que es decirles, sí, fíjate, si haces esto vas a conseguir lo que sea, y en realidad lo que están haciendo es perder el control o darles el control de las herramientas a quien les está dando estas pistas. Eduardo, para terminar, y sé que es una pregunta un poco complicada y no sé si quizás haya una respuesta para ella, pero para todos aquellos que nos estén escuchando y se pregunten, bueno, ¿cómo puedo estar más protegido o más a salvo de este tipo de ataques? ¿Hay alguna manera? Pues sí que las hay. Lo primero, siempre tenemos que tener un buen antivirus y un buen cortafuegos actualizado en el ordenador, da igual que sea Mac o que sea PC, da igual. Antivirus y cortafuegos. Hoy en día el antivirus y el cortafuegos que lleva Windows en sí es bastante bueno. Esto nos va a salvar de bastantes tipos de ataques. Después tenemos que tener unos conocimientos mínimos de informática para no meter la pata en ciertas cosas. Por ejemplo, jamás instalarnos en el teléfono una aplicación que no provenga de fuentes oficiales, porque a menudo las aplicaciones que no vienen de fuentes oficiales suelen tener herramientas para darle el control de nuestro teléfono a un desconocido. Muchas veces esto es simplemente para cobrarnos dinero. Se ponen a enviar y recibir SMS Premium, nos están cobrando un dinero que hasta que no llega la primera factura no lo sabemos y somos completamente ajenos a lo que está pasando. Por ejemplo, por supuesto, desconfiemos de las técnicas de ingeniería social. Que se ponga en contacto Twitter, Facebook, Google con nosotros para cualquier cosa. ¿Por qué? Es plausible. Contactemos nosotros con quien nos haya con la empresa que nos haya contactado a través de los canales oficiales, no respondiendo al correo.
no respondiendo un mensaje privado de Twitter o de Facebook. Contactemos con ellos a ver qué nos dicen. Jamás nuestro proveedor de correo electrónico jamás nos va a pedir nuestra contraseña, no la necesita. Jamás va a haber un error de seguridad que nos obliga a poner la contraseña de nuevo a través de un correo electrónico. Nunca pasan estas cosas. Entonces, no caigamos en estos errores. Como estos, hay muchos. Contra las técnicas de ingeniería social, uno se puede defender con sentido común y unos conocimientos informáticos mínimos. Contra las técnicas de ataque dirigido, que por fortuna son muy pocos los que lo pueden hacer, es más difícil. Si estos ataques dirigidos son a través de troyanos, de programas que quieren tomar el control de nuestro ordenador, un buen antivirus y un buen cortafuegos nos va a detectar la mayoría de estos ataques, salvo que el ataque se haya diseñado exclusivamente para nosotros. En ese caso, pues va a ser muy difícil, pero personas capaces de desarrollar un ataque desarrollado exclusivamente para nosotros, para una persona en concreto, pues es muy escasa, por fortuna. Eduardo, para terminar, háblanos de Madrid 2030, grupo de homicidios. ¿Cómo va? Pues estoy muy contento porque en este agosto ha pegado un subidón bestial. Parece que a la gente le está gustando. Ha entrado ya en los circuitos adecuados y parece que está funcionando el boca a boca. Y la historia de un policía en el año 2030 investigando un ataque zombie que puede ser un homicidio, pues parece que está entrando en una senda muy, muy satisfactoria, por lo menos para mí, que soy su escritor. Pues Eduardo, como siempre, ha sido un placer. Y antes de terminar, por favor, dile a la gente dónde puede adquirir Madrid 2030. Pues Madrid 2030 está disponible en la mayoría de librerías online, desde Amazon hasta Lectu, pasando por la Casa del Libro, el Corte Inglés, la web del Corte Inglés en formato electrónico, etcétera. Prácticamente cualquier librería electrónica, cualquier librería en internet lo tiene, tanto en formato papel como en formato electrónico. Eduardo, ahora sí, un placer que hayas pasado de nuevo por nuestro espacio y en este caso para aclararnos un poquito quién son Anonymous y quizás derribar ese mito, ¿no?, que se ha creado en torno a ellos. Pues muchas gracias a ti una vez más por invitarme. Y hasta aquí, queridos amigos, el informe Enigma de esta semana. Ha sido un placer, como siempre, haceros de anfitrión y guiaros por estos senderos de misterio. Hasta aquí nos despedimos y nosotros volvemos dentro de 7 días con más enigmas y muchos, muchos más misterios. Que paséis una muy feliz noche.